Bien, vamos a ver esta parte que tiene que ver con la productividad en la construcción, que es muy importante, ¿sí? Entonces, como ya habíamos hablado al principio, el éxito de una obra depende también en gran manera en la productividad. Entonces, una mayor productividad hace de que exista un menor tiempo de ejecución. Y si hay un menor tiempo de ejecución, por supuesto, las ganancias son también eh, mejor, ¿no? Se perciben ingresos, ganancias y todos salen beneficiados, ¿no? Así que es muy importante este asunto de la productividad, ¿no? Entonces, si los trabajos se hacen rápido, con seguridad eh, hay beneficios, ¿no? Como estamos viendo. Bien. Ahora, para sacar estas productividades, muchas veces tenemos que analizar lo que son los materiales y en especial la mano de obra. Entonces ya habíamos visto en clases anteriores que para sacar la productividad de la mano de obra, muchas veces se lo hace en base a observaciones. Por ejemplo, si queremos sacar la productividad, por decir, de cordones, ¿sí? Cordones. Entonces, se puede dar en destajo, ¿no? A los trabajadores y ellos van a trabajar lo mejor que puedan. Y más o menos podemos calcular, dependiendo al tiempo que ellos terminan, cuánto tiempo les toma, ¿no? Realizar ese trabajo en destajo, ¿no? Ellos se van a esforzar por hacerlo rápido y calculamos cuánto tiempo, cuántas personas y qué cantidad están realizando. Y en base a eso podemos hacer nuestros números, podemos hacer las operaciones que correspondan y podemos calcular la productividad, tanto de los materiales, el personal, y sabemos cantidades y podemos afinar bastante bien los presupuestos y todo lo que corresponda, ¿no? Entonces es importante tomar en cuenta este asunto de la producción, ¿sí? A ver, un momento. Bien. Entonces, eso con respecto a la producción, ¿sí? Fíjense lo que dice acá, que es importante. La productividad o rendimiento puede definirse como una medición de la eficacia, esta palabra es importante, de la eficacia con que los recursos son administrados para completar una unidad de obra dentro de un plazo establecido y con una determinada calidad, ¿sí? Entonces, eso es importante, ¿no? Es decir, que la productividad comprende tanto la eficiencia como la efectividad, ya que de nada sirve construir con una inmensa cantidad de obras si no tiene esta una determinada calidad de construcción. Entonces, es importante tomar en cuenta eso, ¿no? Entonces, así que se puede definir como la eficiencia, como la buena utilización de los recursos y la efectividad como el logro de las metas deseadas. Un buen, una buena oportunidad para medir la eficacia o la efectividad, por ejemplo, puede ser en la actividad de cortar fierro, ¿sí? ¿Cómo se puede cortar fierro? Porque las barras vienen de 12 metros, ¿sí? ¿Y cómo podemos cortar fierro haciendo una buena utilización de los recursos de forma efectiva y eficiente?
A ver, ¿qué es lo que, qué es lo que se suele hacer? ¿Qué es lo que no se tiene que hacer si vamos a hacer esta actividad de cortar fierro? ¿Mm? A ver, ¿qué dirían ustedes jóvenes? ¿Qué les dice la lógica, la experiencia en cuanto a esta actividad de cortar acero o fierro? ¿De qué lo puedo hacer? A ver, Gustavo, ¿cómo se puede cortar fierro de forma eficiente? Con unas sillas de metálica, sí, o con la emuladora. No me refiero a eso, Gustavo. Te voy a explicar. Por ejemplo, el fierro tiene 12 metros. Ahora yo me fijo y mi columna tiene 3 metros, ¿sí? Y tiene 1 metro que entra al bastón. O sea, el bastoncillo que viene a la zapata tiene como unos 50 centímetros y tiene 1 metro de altura. Y ese bastoncillo recién le colocó la columna. Sí, la columna tal vez tiene un fierro de 3 metros, pero también tienen que salir pelos, ¿no? A la otra losa. Y generalmente esos pelos tienen como 1 metro, ¿no? Entonces, si bien mi columna tiene 3 metros, ¿sí? Eh, pongámosle 4, más el pelo, más el bastoncillo, podrían ser hasta 6 metros tranquilamente. Entonces, directamente corto la barra en dos y así evito el tener pedacitos. Cuando yo empiezo a cortar el fierro y empiezo a generar pedacitos que no voy a utilizar en nada, eso no es un uso eficiente del fierro. Por decir, tengo que cortar barras de 5 metros, ¿sí? Para las columnas, porque eso he medido. Voy a cortar dos barras, dos piezas de 5 metros de una barra y me va a sobrar 2 metros. Entonces, ¿qué puedo hacer con esos 2 metros? Entonces, me fijo si hay fierros en la viga como refuerzos que tengan 2 metros, tal vez negativos y demás. Entonces, si no hubiera, entonces directamente en vez de cortar de 5 metros, corto de 6, la mitad. Y aunque sea, sobra más fierro para empalme, ¿no? Para tener una mayor longitud de adherencia, ¿no? Hacia la otra columna que va a venir encima. Entonces, la idea es pensar y ver cómo puedo empezar a cortar los fierros de tal forma de que no me queden pedazos sin utilizar, ¿sí? Pueden quedar pedacitos, por ejemplo, de 50 centímetros, que ¿en qué lo voy a usar? En nada, ¿no? Peor si es un fierro de 12 milímetros, ¿no? Ni siquiera voy a poder doblar ese pedazo, ¿no? Todavía si fuera un fierro de 6 milímetros y es 50 centímetros, podría ser algún separador o podría utilizarlo para hacer tal vez un caballete o algo así, ¿no? Pero aún así 50 es muy poco, ¿no? Pero podría utilizarlo, ¿no? De alguna forma. Pero si es un fierro de media pulgada, no voy a poder siquiera doblar, ¿no? Cuando es muy pequeño. Eso es desperdicio. Entonces, en varias barras que me sobren pedacitos, podían hasta formar una barra. Entonces, no estoy utilizando de forma eficiente los recursos. Entonces, tengo que tratar de ver el plano de fierros y empezar a calcular cómo voy a cortar los fierros, empezar a planificar. A veces resulta más barato
para evitar desperdiciar el fierro, pedir a una empresa como Campero que te entregue fierros doblados. ¿Sí? Hay empresas como Campero que tú le dices, necesito tantos estribos, tantos fierros así, 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 y ellos ya te entregan el fierro doblado, ¿sí? En las cantidades que tú les has dicho. Pero imagínense que ellos para realizar ese trabajo analizan el pedido y buscan la forma más eficiente de cortar las barras a fin de que no desperdicien material, porque mientras más material ellos utilicen y eviten menos desperdicio, hay más ganancia. Entonces, a eso llamamos una forma eficiente de cortar el fierro. A eso me estaba refiriendo cuando les hacía la pregunta, ¿no? Y lo mismo puede pasar con respecto al encofrado, ¿sí? Entonces se suelen hacer cajones para columnas y a veces resulta práctico que si tengo diferentes tipos de columnas, o sea, no voy a usar una escuadrilla o una sección de columna para cada zapata, ¿no? Tal vez por decir, esta zapata va a tener una columna de 35 por 35. Ahora la otra va a tener, según mi cálculo, 27 por 28. La otra va a tener 30 por 33. Entonces, ¿para qué manejar todas esas pequeñas diferencias en centímetros? Y de una vez decir, como estos se parecen, de una vez voy a hacer columnas de 35 por 35 y así solamente hago una misma medida de cajón que voy a ir utilizando en cada columna que tenga que vaciar con esa sección. Y eso se aplica en el caso de zapatas, ¿ya? A veces el diseño de la zapata, ustedes ya han visto fundaciones, puede ser una zapata que me dé en área de 1,50 por 1,50. La otra zapata me da 1,55 por 1,60 y la otra zapata me da 1,40 por 1,50. Entonces, directamente para evitar hacer maderas o encofrados de esa forma, entonces directamente lo que yo hago, digo, bueno, haré zapatas de 1,60 por 1,60 y así utilizo un mismo juego de encofrado y puedo ahorrar bastante material y más que todo tiempo, ¿no es cierto? Entonces, esa es una forma de atender y de ahorrar y ser efectivos al utilizar el material, ¿no es cierto? Entonces, eso es importante, jóvenes, ¿no? Tomar en cuenta. Ahora, en el caso de una vaciada, a veces se prepara más material del que se necesita y muchas veces sobra material. Entonces, el material que sobra se puede vaciar como capa pobre para alguna otra actividad que se va a realizar. O sea, la idea es tratar de no tirar material, ser más efectivo. En el uso de los clavos también puede haber alguien que se encargue. Hay tantos escolares, ¿no? Que quieren buscar trabajo después de clases, se encarguen de recoger maderas, se encarguen de doblar clavos, porque ese material también se puede utilizar, ¿no? Esos pequeños fierritos, pedazos de alambre también se pueden utilizar y ahorran, ¿sí? Ahorran bastante, ¿no? Entonces, a eso llamamos con ser eficientes. Entonces, si logramos hacer eso, los rendimientos van a ser más efectivos y, por supuesto, va a haber más ganancias. Porque al final, el asunto de la construcción es un asunto o un tema económico, ¿sí? Entonces, todos los que se dedican a la construcción, pues de alguna forma tratan de ahorrar todo lo que se pueda, ¿no? Entonces, eso es importante. Pues ya hemos hablado un poco acerca de la productividad de los materiales, ¿no? Entonces, se pueden utilizar maderas, se pueden utilizar clavos, alambres,
encofrado, el hormigón, los aceros, cualquier otra cosa que se pueda utilizar y se pueda administrar eficientemente puede seguir sirviendo para la obra, ¿no? Bien. También, si hablamos de la productividad de la mano de obra, es importante, porque la mano de obra es lo que define el avance. O sea, no tienes mano de obra, no puedes tener avance. Y la obra se paraliza, se estanca. O sea que es muy importante la mano de obra. O sea, que tengas personal que esté dispuesto a trabajar en las condiciones que tú estás disponiendo, ¿sí? Entonces, es bien importante que el personal esté organizado. ¿Qué se puede hacer para organizar al personal? Para que el trabajo tenga orden, ¿sí? A ver, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué se puede hacer? ¿A quién contratan por lo general para organizar una obra? ¿Al contratista en qué? ¿O no? Bueno, el contratista, ¿a quién contrata para organizar al personal? Y una obra A, esté así a los funcionando bien. maestros, No, no, maestros, ayudantes, no, no. ¿o Ellos quién? necesitan dirección, ellos, ¿no? Al supervisor. Al No, supervisor. supervisor es Ah, parte de la entidad que te está contratando, ¿no? Pero tú para manejar tu obra no puedes confiarle todo a los albañiles, ¿no? Un Tampoco, residente. tampoco el residente, ¿no? Porque a veces el Bien. residente, a veces jóvenes, el residente es el primer trabajo que tiene, ¿no? La obra que vos tienes, contratas a un personal barato y muchas veces el residente está en su primer obra, ¿no? Y no le puedes confiar toda la obra, ¿no? Así que Somos un hay capataz, ¿no? eso, Capataz Inge. un capataz, ¿no? Entonces, un capataz es un albañil experimentado, ¿sí? Experimentado, tiene también el carácter de manejar gente y organizar. Entonces, el capataz trabaja en coordinación con el residente y con el gerente, ¿no? Entonces, este empieza a organizar a las personas. Primero empieza a formar equipos, ¿no? Les manda, ya tú anda a hacer esto, ustedes hagan hasta mientras esto, ustedes hagan esto, y él gestiona algunas cosas y se encarga del material, verificar que todo esté bien, correctamente ejecutado y en este caso el residente, como tiene más conocimiento ingenieril, se encarga de la parte con el supervisor. Sí, el supervisor siempre va a querer a un profesional titulado, no a un capataz, y el supervisor coordina con el residente y el residente coordina con el capataz. Y bueno, simplemente el residente se asegura de que las cosas que esté haciendo el capataz esté de acuerdo al contrato y al proyecto. Se encarga de medir, se encarga de hacer planillas y ese tipo de cosas, mientras que el capataz se encarga de movilizar a la gente y hacer trabajar, porque si lo dejan al residente solo y es su primer trabajo, entonces la obra anda de cabeza, ¿no? Pero si ya es experimentado el residente y tiene experiencia y capacidades, podría encargarse de todo.
Y a veces pasa eso, ¿no? Hay empresarios que contratan gente que se encargue de todo, ¿sí? Y tiene que saber así, todo, ¿no? Que planos, que esto, que el otro, y no estar pidiendo, ¿me puedes pasar un formatito para que yo haga y cambie datos nomás? Y no, tiene que hacer todo desde cero, hacer sus propias planillas, organizar la obra y demás, ¿no? Hay gente así, pero también esa gente tiene su precio, ya no trabaja así nomás, sino que tiene su precio y si están dispuestos a pagar ese precio, entonces trabaja, si no, no. Pues algunos quizás no están dispuestos y por eso contratan a un capataz y a un residente junior, ¿no? Como dicen, que simplemente está como parte legal, ¿no? Pero no es alguien indispensable en la obra, ¿no? Eso con respecto a la productividad de la mano de obra, ¿no? Entonces se necesita organizar al personal. Mucho personal cobra mucho, ¿sí? Pero también todo ese dinero que se destina al personal se tiene que venir reflejado en avance, ¿sí? Y a veces ¿saben qué pasa? Por ejemplo, cuando se está realizando un alcantarillado, puede ser de que el alcantarillado lo esté haciendo alguien que no tiene experiencia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hacen el alcantarillado, todo bien, la excavación, y cava, pero no tapa, porque se tarda mucho en los niveles, en las conexiones, no está bien organizado el personal, no controla que la máquina empiece a cavar el nivel que corresponde, sino que cava menos y tiene que entrarse personal y empezar de forma manual a cavar hasta el nivel y eso toma tiempo y la zanja sigue abierto una semana, 2 semanas y ¿qué pasa? Se derrumba. Muchas veces cuando dejas una zanja abierta por lo menos 2 semanas, es casi seguro que se te va a derrumbar, ¿sí? Se derrumba la zanja y eso es un problema a reparar, ¿no? Hay que volver a sacar y eso cuesta dinero, retrasos. Entonces no hay buena coordinación de la gente y hay inconvenientes. Pero si está bien organizado todo, se tiene material, se tiene personal, se tiene la experiencia, entonces primero el capataz hace cavar poquito más o poquito menos, de tal forma de que hay gente que simplemente pone arena para afinar un poco, ponerlo en el nivel, se lo entuba y en el día se cierra, o sea, se cava en el día y en el día se cierra, o a lo mucho al día siguiente. Entonces ahí no tienes problemas de derrumbes y tienes productividad, si tienes avance y vas avanzando rápido, ¿no? Y después vas tapando rápido para evitar los derrumbes y otro personal con otra retroexcavadora va cavando en los lugares señalados para hacer las cámaras y solo se encarga de las cámaras. Descubre los tubos, empieza a hacer su trabajo y cuando haces un agujero simplemente para una cámara no tienes problemas de derrumbe, pero en una zanja larga es muy fácil de que todo se derrumbe, ¿no? Que es largo, ¿no? Y ustedes han visto la presión activa, la presión pasiva y demás del suelo, ocasiona estos tipos de derrumbe. Entonces es importante que el personal esté organizado a fin de poder obtener una mayor productividad. Y eso se requiere experiencia, experiencia de una persona que empiece a dirigir y administrar correctamente el personal y la utilización de los recursos, los materiales. Bien, ahora hablemos de este otro aspecto que se refiere a la productividad en cuanto al uso de la maquinaria. Bien, cuando se cumpla el tiempo nos volvemos a conectar. Sí, estoy con la versión gratuita, ya no estoy con la versión registrada, así que nos volvemos a conectar, jóvenes, cuando se corte esto. Entonces hablemos de la maquinaria.
Muchas veces la maquinaria es alquilada, ¿sí? Y los alquileres no son baratos, sino que son costosos. Hay lo que es el precio productivo y el precio improductivo. Aquí dentro de la construcción, al precio improductivo tiene el nombre del stand-by, ¿sí? ¿Alguna vez han escuchado sobre eso, el costo stand-by? ¿A qué se refiere? No, Inge, ¿qué es eso? Una palabra en inglés, stand-by, que significa maquinaria parada, ¿no? O sea, que está parada, estado de reposo, ocupado, ¿no? Stand-by, ocupado, ¿no? Que significa que tú has alquilado la máquina, pero está parada, ¿no? O sea, no la estás utilizando, pero sí está en tu poder, pero no estás utilizando. O sea, el orómetro no está corriendo, pero sí está en tu depósito porque la vas a utilizar. Entonces, el contratista, el dueño de la máquina, en realidad, no solamente te cobra lo que marca el orómetro, o sea, tal vez él viene y dice, mira, ha llegado a tu obra esta máquina con este orómetro, ¿sí? Y cuando tú devuelves la máquina o cuando viene a recoger, se fija el orómetro y dice, este es el orómetro y hace los cálculos, son 20 horas y 20 horas por tanto me debes tanto, ¿no? Pero el asunto del stand-by significa que tienes que pagar eh, los días que la máquina no ha trabajado. O sea que el propietario de la máquina quiere ganar eh, incluso si la máquina está parada, por el simple hecho de que la máquina te la has llevado, ¿no? Y no está trabajando porque está parada. ¿Y quién le informa de eso? Su operador, ¿no? Porque el operador es del dueño de la máquina y el operador empieza a marcar las horas o los días donde la máquina no ha trabajado. Entonces, si por decir el precio de la máquina es por hora 200 bolivianos, hora, el stand-by, por decir, va a ser 50 o 100. Entonces te va a cobrar, el hecho de que tú estés agarrando la máquina, te va a cobrar un precio, porque no está funcionando y el dueño no está ganando y él quiere ganar, ¿no? Por el funcionamiento de la máquina, pero como no está funcionando y tú te lo has agarrado, es como si le estuvieras perjudicando para él, porque su máquina no está trabajando, está parada y él tiene que pagar al operador mensualmente. Así que la máquina tiene que ganar, aunque esté parada. Entonces hay un precio improductivo que se llama el stand-by, que te cobra por decir 100 bolivianos la hora o 50 bolivianos la hora, y cuando trabaja te cobra el precio normal. Entonces, no es nomás alquilarse la máquina y tenerlo y decir, pues no está trabajando, o sea que no me va a cobrar, ¿no? Entonces, necesariamente se tiene que administrar la correcta utilización del equipo. O sea que si tú estás pidiendo un equipo y va a llegar cierto día, tiene que cumplir un cronograma estricto para que este equipo se vaya lo más antes posible y así te evites costos innecesarios, ¿sí? Porque puede haber una mala organización y pidas el equipo 3 días antes y justo llega 3 días antes y ¿qué va a hacer el equipo? Va a estar parado y después de 3 días recién se va a utilizar y esos 3 días te los van a cobrar, ¿sí? Te los van a cobrar si es que alquilas equipo y vas a tener que pagar un equipo que no has utilizado y cuando utilices recién vas a tener que pagar las horas que corresponden. Y si son pocas horas, menos de 50 horas lo que estás utilizando, eh, tienes que pagar el transporte de ida y de vuelta. O sea, como unos 1.500 bolivianos te puede salir ida y vuelta, ¿no? El traer un equipo al campo, ¿no? Entonces es costoso, ¿ya? No es nada barato.
Y eso significa que si quieres que tu máquina sea productiva, con respecto a tu obra, tienes que organizar bien. Y a veces se puede hacer mal los trabajos y puede que la máquina se quede más tiempo del que se debe. Por ejemplo, si se hace un mal trabajo de compactación, ya se ha hecho un mal trabajo de compactación. ¿Por qué? Porque no se ha regado correctamente, no se ha utilizado el material correcto y demás. Puedes hacer trabajar a una vibrocompactadora, por decir, 6 horas. Y según tus presupuestos y tu cronograma, 6 horas es suficiente. Y con eso esa máquina se puede ir. Entonces, cuando se va la máquina, ya se ha cumplido todo el trabajo. La supervisión ordena sacar densidades. Y las densidades no cumplen. No llegan ni siquiera al 90%, están por debajo. Si es capa base, ahora te están pidiendo el 100%, antes era el 95%, ahora te piden el 100%, ¿no? De la densidad. ¿Y qué tal si has llegado solo a 80? Está mal compactado, entonces compacte de nuevo, te dice. Si no compactas de nuevo, no te autorizamos a seguir a seguir avanzando con la obra y el plazo contractual está en tu contra. Entonces, sí o sí tienes que volver a traer la máquina, volver a pagar los 1.500, volver a pagar el alquiler de lo que va a trabajar, y eso no es productivo. Vas a pagar el doble. Si tu productividad era un número, se va a disparar, ¿no? Y eso es costo que no te va a pagar ya la entidad contratante, sino que va a salir ya de vos. Entonces, para una correcta productividad es importante que los trabajos se hagan bien y se administren correctamente. Por eso hay que fijarse algunas actividades previas a trabajos que la máquina tiene que realizar. Por ejemplo, si se va a compactar, está trabajando la motoniveladora, porque si no trabaja la motoniveladora, ¿cómo vas a compactar, no? No puedes compactar, ¿sí? Y tienes que verificar si se ha regado correctamente. O si no hay aguatero, digamos, no viene el aguatero y está la compactadora aquí, entonces, ¿cómo vas a compactar? Solo porque te ha fallado el aguatero no vas a compactar. Entonces, es un asunto que se tiene que administrar y se tiene que corregir cuanto antes, o por lo menos prever. Si has alquilado, por decir, camiones hormigoneros mixer y no hay cemento, ¿no? No has podido conseguir cemento o te has olvidado hacer el pedido y te ha dicho que la empresa te va a mandar en una semana el cemento, ¿no? Entonces, ¿qué vas a hacer, no? Entonces, has alquilado un auto, un camión que no lo vas a usar y ahora tienes que pagar el stand-by, ¿no? El precio por falta de uso, porque el dueño va a querer ganar por el hecho de que el auto esté o el equipo esté en tu poder, te va a cobrar, ¿no? Porque tiene que pagar al operador y tiene que hacer muchas cosas y eso se refiere el costo del stand-by, ¿no? Entonces se tiene que haber un uso eficiente, programado y muy responsable del uso de maquinaria, de tal forma de que la maquinaria no esté en vano y pueda ser utilizada eficientemente. Bien, entonces eso es importante. Ahora vamos a ver algunas cosas que pueden influir directamente en la productividad. Este cuadrito es muy interesante. ¿Qué cosas podría empeorar la productividad y qué cosas podrían ayudar? Hablemos de lo malo, ¿no? Políticas no motivadoras, ¿sí? Y